Ese video de un influencer bañando a un mono o posando con un cachorro de león no es tierno, es muchas veces la prueba perfecta de un delito. Y lo peor, cuanto más lujo y armonía ves en pantalla, más probable es que haya una historia sucia detrás. Yo soy Giovanna Moura, abogada, y hoy en Alianza Animal te voy a mostrar 3 cosas que casi nadie entiende cuando ve estos videos. La primera, que está sufriendo el animal aunque parezca calmado. La segunda, por qué el tengo papeles puede ser una mentira legal. Y la tercera, es la más peligrosa, porque no solo incrimina al creador, convierte a sus seguidores en combustible del mercado negro. Dame 30 segundos y vas a aprender a mirar un video así y reconocer la trampa antes de darle like. Lo que la cámara no muestra es que un animal exótico no es un animal de compañía, aunque lo veas quieto en un sofá. Ese silencio muchas veces no es calma, es estrés, miedo o adaptación forzada. Y para que el influencer pueda grabar sin que el animal arruine el video, hay prácticas que parecen imposibles, pero ocurren. Limar dientes, arrancar garras, sedar, aislar. Y cuando ves un cachorro de león manso en un salón, casi siempre hay una historia previa. Separación temprana de la madre, transporte, encierro, manipulación constante. Un apartamento de lujo no sustituye su hábitat, solo lo disfraza. Y ahora viene la parte que te va a cambiar el lente, porque cuando alguien dice, todo está legal, tengo papeles, hay una regla que destruye esa excusa en segundos. A nivel internacional existe un marco que intenta frenar el tráfico y el comercio de especies protegidas. Pero vamos a lo que de verdad se aplica en la vida real cuando hablamos de tenerlo en casa. En España, la clave no es lo que el influencer afirma en un video, la clave es si esa especie está autorizada para convivencia doméstica. Y aquí entra el concepto que mucha gente no entiende, el listado positivo. Piénsalo así, no es una lista de animales bonitos, es una lista oficial de los que se consideran aptos para estar en un hogar. Si la especie no está en esa lista, no es exótico, pero legal. Es directamente una posesión prohibida. Por eso la frase "tengo papeles" puede ser humo. Puedes tener un documento, una factura, una historia, y aún así estar fuera de la ley. Y ojo, porque hasta aquí hablamos de prohibiciones y sanciones administrativas. Pero hay un escalón más serio, el que separa "me multan" de "esto se vuelve un problema penal". Y ese escalón depende de algo muy concreto, el sufrimiento del animal por estar en condiciones que no corresponden a su especie. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Creen que el problema es solo si me parece bien o mal. Pero cuando un animal sufre por no estar en las condiciones adecuadas para su especie, por encierro, manejo, estrés crónico, mutilaciones o privación, ya no hablamos solo de opinión, hablamos de responsabilidad. Y eso puede traducirse en consecuencias reales, sanciones serias y en ciertos casos incluso prisión. Lo importante no es memorizar artículos, es entender el punto crítico. Si el contenido muestra señales de sufrimiento, manipulación o condiciones incompatibles, el video deja de ser entretenimiento y empieza a parecerse peligrosamente a una prueba. Y justo cuando piensas que el asunto termina en el creador, aparece el factor más perverso de todos, porque estos videos no solo exhiben un animal, venden un deseo, y ese deseo mueve una cadena que casi nadie ve. Este es el verdadero negocio oscuro, el efecto de imitación. Un influencer no está mostrando su vida, está normalizando un capricho. Miles de personas ven el video y piensan, yo también quiero uno. Y ahí se abre la puerta al mercado negro. Capturas, cría ilegal, transporte, muertes en el camino, ecosistemas destruidos. Y luego llega la segunda fase. Cuando el animal crece, deja de ser fofo, se vuelve impredecible, muerde, rasguña, ruge, y muchos terminan abandonados o entregados a escondidas. Algunos acaban como especies invasoras, y eso golpea directamente a la fauna local. Entonces se entiende esto. El creador aparece en cámara con lujo y sonrisas, pero detrás hay una cadena de daño real. Y ahora viene la trampa final, la que conecta todo lo anterior y te deja una regla simple para no caer.
cómo detectar el engaño antes del like y qué hacer para cortar la cadena en el acto. Y ahora te doy la respuesta que dejé abierta desde el inicio. ¿Cómo reconocer la trampa antes del like? No necesitas ser veterinario ni abogado, solo mirar 3 señales. Primera, el contexto. Si el animal está en un salón, una bañera, una fiesta, con música, flashes o demasiada gente encima, eso no es lujo, es encierro disfrazado. Segunda, el control excesivo. Si lo ves quieto, manso, dejándose tocar como un peluche, muchas veces no es confianza, es miedo, inhibición o sometimiento. Y tercera, la más dura. El propio video puede ser evidencia, porque muestra condiciones incompatibles con la especie y, por tanto, sufrimiento. Ahí se cae la máscara del tengo papeles. Ningún documento vuelve doméstico lo que no lo es, ni borra el daño de tenerlo donde no debería estar. Y aquí viene lo incómodo. Ese video no solo exhibe un animal, te entrena. Te acostumbra a ver lo salvaje como juguete y el sufrimiento como estética. Y cuando das like o compartes, no reaccionas a algo inocente. Premias el algoritmo, alimentas la cadena que lo trae hasta ahí y haces más probable que mañana otro cachorro sea arrancado de su madre para repetir el mismo momento adorable. Por eso dije que no era tierno. Detrás de esa imagen perfecta hay una realidad que cabe en una sola palabra: delito. Por lo tanto, la sanción más eficaz no empieza en un tribunal, empieza en tu mano. Si ves un animal salvaje usado como accesorio, no lo premies, no le des like, no lo compartas, no lo normalices, porque cada interacción empuja al algoritmo a repetirlo y a la cadena a traer otro animal más. Y ahora te dejo con una pregunta incómoda. Si ese video puede ser evidencia, ¿por qué tanta gente denuncia y aún así el caso se cae? Porque no basta con indignarse, hay que denunciar bien. Muchísimas denuncias se debilitan por fallos evitables, capturas incompletas, links que se pierden, falta de contexto o pruebas que no sirven en juicio. Por eso, en el video que te dejo en pantalla te muestro paso a paso cómo denunciar, qué pruebas guardar y qué no hacer para no cometer el error que hace que todo se venga abajo. Haz clic y míralo ahora.